Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 15 al 16 y versículos 22 hasta capítulo 18, versículo 1. En aquellos días, los cristianos que ayudaron a Pablo a escapar de Beríe lo llevaron hasta la ciudad de Atenas. Pablo los envió de regreso, con la orden de que Silas y Timoteo fueran a reunirse con él cuanto antes. Un día, mientras los esperaba en Atenas, Pablo sentía que la indignación se apoderaba de él al contemplar la ciudad llena de ídolos. Entonces se presentó en el Areópago y dijo: «Atenienses, por lo que veo, ustedes son en extremo religiosos. Al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encontré un altar con esta inscripción: Al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. El Dios que hizo el mundo y todo cuanto hay en él, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por hombres, ni es servido por mano de hombres, como si necesitara de algo o de alguien. Porque Él es quien da a todos la vida, el aliento y cuanto tienen. De un solo hombre sacó todo el género humano, para que habitara toda la tierra, determinó las épocas de su historia y estableció los límites de sus territorios. Dios quería que lo buscaran a Él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pues en realidad no está lejos de nosotros, ya que en Él vivimos, nos movemos y somos. Como lo ha dicho alguno de los poetas de ustedes, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, si somos linaje de Dios, no debemos pensar que Dios es como una imagen de oro, plata o mármol, labrada artísticamente por los hombres según su imaginación. Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados, pues ahora quiere que todos los hombres se conviertan, porque tiene determinado un día en el cual ha de juzgar al universo con justicia, por medio de un hombre designado por él, y ha dado a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír hablar de la resurrección de los muertos, algunos se burlaron, y otros dijeron: «De esto te oiremos hablar en otra ocasión». Entonces Pablo se retiró. Sin embargo, algunos se adhirieron a él y creyeron. Entre ellos se contaban Dionisio, el Areopagita, una mujer que se llamaba Dámaris, y algunos más. Después de esto, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 31 al 38. En aquel tiempo, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: «Si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad, y la verdad los hará libres». Ellos le contestaron: «Nosotros somos descendientes de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres?». Jesús les dijo: «Les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Un esclavo no pertenece para siempre a la familia, pero un hijo sí pertenece para siempre a la familia. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. Ya sé que ustedes son descendientes de Abraham, pero quieren matarme, porque no aceptan mi palabra. Yo hablo de lo que el Padre me ha mostrado, así también ustedes hagan lo que del Padre han escuchado». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy nos encontramos con dos pasajes bíblicos que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la verdad y la libertad en nuestra vida de fe. En los Hechos de los Apóstoles vemos cómo Pablo se esfuerza por compartir el mensaje de Cristo en un ambiente difícil. Atenas era conocida por su amor a la filosofía y la sabiduría, y a menudo se burlaban de los que intentaban predicar una nueva religión. Sin embargo, Pablo no se dejó desanimar y habló con valentía sobre la verdad de Dios.
Pablo se dirige a ellos y les explica que aunque han adorado a muchos dioses, han ignorado al único Dios verdadero. Él les habla sobre cómo Dios ha creado todo y cómo Él es el Dios que da vida y respiración a todas las cosas. Además, les dice que Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo como el Salvador del mundo. La primera lección que podemos extraer de esta lectura es la importancia de ser respetuosos y comprensivos con las creencias y culturas de los demás. Pablo no criticó la religión de los atenienses ni los insultó, sino que reconoció su devoción y usó esa devoción para acercarlos a la verdad del Evangelio. Debemos ser igualmente respetuosos y comprensivos con aquellos que no comparten nuestra fe, buscando encontrar puntos en común y maneras de comunicar nuestra fe de manera efectiva, sin ofender o alienar a los demás. En segundo lugar, Pablo utilizó la cultura y los símbolos de los atenienses para presentar el mensaje del Evangelio de manera comprensible para ellos. Al referirse a su altar, al Dios desconocido, Pablo pudo conectar su mensaje con algo que los atenienses ya conocían y entendían. De la misma manera, debemos estar dispuestos a utilizar los símbolos y lenguaje de la cultura actual para presentar el mensaje del Evangelio de manera efectiva y relevante. En tercer lugar, Pablo enfatizó la importancia de la resurrección de Jesús. La resurrección es el centro del mensaje cristiano y el fundamento de nuestra fe. Pablo explicó que aunque Dios había pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora llamaba a todos a arrepentirse, porque ha establecido un día en el que juzgará al mundo con justicia, por medio del hombre que ha designado, y de esto ha dado prueba a todos, al resucitarlo de entre los muertos. Debemos recordar siempre la importancia de la resurrección y compartir ese mensaje de esperanza y vida eterna con los demás. A menudo, nos encontramos en situaciones donde la gente no cree en Dios o en la religión y podemos sentirnos desalentados. Pero al igual que Pablo, debemos hablar con valentía y confiar en la verdad del mensaje que llevamos. Debemos recordar que somos portadores de la luz de Cristo y que Dios nos ha llamado a compartir su mensaje de amor y salvación. En el Evangelio de Juan, Jesús habla con un grupo de judíos que habían creído en Él, diciéndoles que si permanecen en su palabra, serán verdaderamente sus discípulos. Les dice que la verdad les hará libres y que aquellos que cometen pecado son esclavos del pecado. En esta lectura, vemos cómo Jesús invita a sus seguidores a una relación más profunda y significativa con Él, una relación que les traerá la verdadera libertad. La primera cosa que debemos notar es que Jesús habla a aquellos que ya han creído en Él. Él no les dice que deben creer, sino que deben permanecer en su palabra. En otras palabras, no es suficiente creer en Jesús solo una vez, debemos seguir creyendo y manteniendo nuestra fe. Esto implica un compromiso diario y continuo con la palabra de Jesús, una relación activa y viva que nos lleva más cerca de Él cada día. La verdad que Jesús ofrece a sus seguidores es la verdad que se encuentra en su palabra. Él nos invita a buscar y aceptar esta verdad, a vivirla y a compartirla con los demás. Esta verdad nos hace libres porque nos libera de las cadenas del pecado y nos lleva a una vida más plena y significativa. Pero la verdad no es algo que podamos entender o aceptar fácilmente. Requiere un compromiso y un esfuerzo constantes para buscar y entender la verdad de la palabra de Dios. En este pasaje, Jesús también nos recuerda que aquellos que cometen pecado son esclavos del pecado. En otras palabras, el pecado nos atrapa y nos mantiene prisioneros. Nos impide ser verdaderamente libres y nos aleja de Dios. Pero la buena noticia es que la verdad de Jesús puede liberarnos del pecado y sus consecuencias. Es importante notar que Jesús no está hablando solo de pecados específicos aquí, sino del pecado en general. El pecado es cualquier cosa que nos aleja de Dios y nos impide ser libres en su amor y gracia.
Puede ser una acción específica, pero también puede ser un patrón de pensamiento o comportamiento que nos aleja de la verdad de Jesús. Por lo tanto, es importante que reflexionemos sobre nuestras propias vidas y veamos qué cosas nos impiden estar más cerca de Dios. En resumen, tanto la lectura del Evangelio como la de los Hechos nos muestran la importancia de permanecer en la verdad de la palabra de Dios y de compartir esa verdad con el mundo. Debemos ser valientes en nuestra fe, abiertos a la obra del Espíritu Santo y dispuestos a llevar el mensaje de Jesús a todos los que lo necesitan. Oración final. Dios Padre, te pedimos que nos des las fuerzas para seguir fielmente tu camino, para permanecer en la verdad y para rechazar las tentaciones del mundo que nos rodea. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos fortalezca en nuestra fe para que podamos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesucristo y ser testigos valientes de tu amor y de tu verdad. Te pedimos que nos des el coraje para ser fieles a tus enseñanzas, aunque a veces sea difícil y podamos enfrentar la oposición del mundo. Ayúdanos a estar siempre atentos a tu voz y a seguir tu voluntad en todo momento. Que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría para entender tu palabra y la fuerza para vivirla en nuestra vida cotidiana. Ayúdanos a estar siempre dispuestos a escuchar tus enseñanzas, a ponerlas en práctica y a ser verdaderos discípulos de tu Hijo. Padre Celestial, te agradecemos por el don de la fe y por la oportunidad de conocerte y amarte cada día más. Que tu amor y tu misericordia nos guíen en todo momento y que siempre seamos testigos de tu amor y de tu verdad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.